Bueno, si no hay dudas, esta fue la última, o sea, la clase pasada vimos precisamente estas dos curvas, ¿sí? Que son las representativas de lo que es el transistor de efecto de campo, ¿sí? Bueno, entonces, no sé si está el compañero Solozábal Sánchez. Bueno, si no está el compañero Solozábal, estará el compañero Yepes González. Tampoco está. Rodríguez. Pues ahora faltaron todos. Moreno Martínez. Es más fácil, ¿quién está? Eh, La pregunta es ¿por qué no contesta alguien cuando menos, ¿verdad? Aquí anda, profe. Aquí estoy, profe. Sí, fíjense, yo lo veo desde este punto de vista. Bueno, es que se les va a hacer una pregunta de lo que ya vimos y es una forma de que yo me pueda retroalimentar y ver qué tanto les está quedando y cómo les está quedando. Si a la hora de preguntarles eh, no existe nadie, pues entonces díganme, es como si ustedes estuvieran yendo a una clase pues de estas que hay modernas, ¿verdad? De artes marciales y eso, donde la gente se prepara y están ansiosos, fíjense, están ansiosos de ir a un combate para demostrar qué es lo que han aprendido. Y aquí pues al revés, ¿verdad? Tratamos de esquivar y eso lo único denota es que no hay seguridad, jóvenes. Independientemente de que si les ayuda o no les ayuda, pues están dando cuenta, jóvenes, todos los días que nos vemos, que no están estudiando. Y ese mismo temor que tienen ahorita, imagínense cuando terminen, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la pregunta al revés, ¿verdad? ¿Quién de ustedes me puede definir lo que son estas dos curvas o qué les representa a ustedes estas curvas, que son las curvas características de un dispositivo que en principio su expresión matemática es una ecuación cuadrática? Entonces se dice que es un dispositivo cuadrático, o sea que tiene una expresión parabólica y entonces en función de esta, principalmente de esta curva, se dice que el dispositivo es un dispositivo cuadrático, ¿sí? Entonces, si alguien me puede definir la relación que existe entre una y la otra, nada más para completar, ¿verdad? Después se extrañan que por qué tiene un alumno tiene más calificación que otra, aunque tengan su examen igualito, nada más. O sea, quiere que le definamos lo que es, bueno, lo que son esas dos curvas. No, lo que yo quiero es que entendieron de esas dos curvas. O sea, ustedes, ¿qué les aporta al ver esas curvas? ¿Qué le aporta a la persona que quiera contestar? ¿No?
bien, pero Su igual, comportamiento con relación de intensidad, voltaje, bueno, de corriente y voltaje. sí, está Que todo a bien. través del voltaje de compuerta a fuente, nosotros podemos calcular la corriente que puede haber en el drenaje. Sí, está bien lo que dijo, pero no me han definido qué entienden ustedes cuando tienen esta curva o cuando tienen esta curva, cuál es su relación. Que manejan los dos el voltaje de compuerta drenaje, compuerta fuerte, perdón. ¿Sí? Por eso, por ahí va, pero todavía no lo logran. Una es conductancia y la otra transconductancia. No, esta es la curva de transconductancia y estas son las curvas de salida. Nos definimos, ¿verdad? Que el dispositivo tiene curvas de salida, pero ya vimos que no tiene curvas de entrada. Entonces no es en sustitución, sino el concepto ahora de que el dispositivo es un dispositivo cuadrático, por eso tiene esta representación. La representación es una parábola, por eso es que tiene su expresión matemática, que lo vimos ayer también, es esta, ¿verdad? La que dijimos que esta es la ecuación de Shockley, y aquí se ve, ¿verdad?, que es al cuadrado. Entonces, esta curva está definiendo a quién. La curva de salida, ¿no? La zona donde está trabajando el MOSFET. No, porque eso que acaba de decir usted, joven, lo puedo definir en las curvas de salida. Precisamente esa era la diferencia que quería que ustedes me dijeran. Una es del dispositivo, o sea, son las curvas de salida. Y esa, jóvenes, es el comportamiento del dispositivo. Dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, a partir de estas curvas, ¿sí?, yo puedo, o sea, a partir de las curvas de salida, yo puedo obtener la curva de transconductancia, o sea, la curva que me va a regir a mi dispositivo. Y si ustedes se fijan, cada punto está relacionado con las curvas de salida, ¿sí? Fíjense bien, aquí este era ID igualito. En los dos casos son corrientes, pero o sea, en el eje de las ordenadas representa la corriente. Pero fíjense bien, en las curvas de salida me está diciendo que a través de un VGS, o sea, el voltaje con puerta fuente, cada vez que yo, o sea, dijimos, ¿verdad?, que la primera, o sea, no la primera, sino la región en la cual vamos a tener la máxima corriente es solamente cuando mi VGS es igual con 0. Y entonces hablamos, ¿verdad?, hablamos de que en mis curvas de salida tenemos zonas de trabajo. Dijimos que a partir de una línea imaginaria partiendo de toda la región óhmica a donde hace el punto de inflexión, este punto se conoce como el voltaje de pinch-off, ¿sí?, de oclusión. Y entonces hemos estado haciendo énfasis de que la palabra de oclusión o estrangulamiento, ¿sí?, no es el concepto de que nosotros cerramos el canal. O sea, si yo les digo, el canal se obstruyó, se estranguló, pues todo el mundo por la palabra dice, pues ya ahí ya se cerró el canal. No, el concepto aquí, jóvenes, de estos BP, en todos estos BP, el concepto es que cuando lleguemos a este punto,
y el concepto de oclusión, de estrangulamiento, es en el momento en que se comporta como una fuente de corriente. ¿Sí? Ese es el concepto, jóvenes. Muy diferente, fíjense bien, muy diferente. Aquí a lo mejor no error, sino pues el que ha hecho todo esto le dio a este punto, dijo que se llamaba BP. ¿Sí? BP. Y entonces nosotros, al estarlo trabajando, estarlo polarizando, yo empiezo, o sea que yo ya veo que este dispositivo es un dispositivo que voy a controlar una corriente en función de un voltaje. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, cuando yo le aplico un voltaje, en este caso un ejemplo, le pongo -1 volt, o sea, lo estoy haciendo más negativo. En este caso es porque es un transistor NP, es un transistor de canal N. Si fuera de canal P, entonces serían valores positivos, todos, y todo tendría que ser, las fuentes todas volteadas, ¿no? Entonces, aquí vemos que a partir de que el VGS le aplico un voltaje más negativo que 0, ¿sí? Pues en ese momento empiezo a generar, ¿qué? Un control sobre la corriente. Y otra vez, fíjense bien, tengo este punto. Bueno, para mí este punto en donde cambia otra vez, fíjense bien, aquí viene, toda esta es mi región óhmica para este punto. Entonces tengo toda esa región óhmica y otra vez, a partir de este punto para acá, a partir de este punto, otra vez este es mi BP, pero para este VGS, ¿sí? No para este VGS igual con 0. A lo que voy es que entonces el principal BP que voy a tomar en consideración es solamente cuando mi VGS es igual con 0. Y el concepto es que a partir de cualquier curva que yo tenga, este punto se llama BP. Y a partir de ese BP, mi curva me está representando una fuente de corriente. Es a lo que le llaman región de estrangulamiento o de oclusión. ¿Sí? Ahora fíjense bien, a diferencia de cuándo es el concepto de ahora que se cierra el canal. Bueno, se cierra el canal cuando el VGS es igual al valor de BP. Entonces, cuando el VGS, en este caso es este punto, es igual a este BP que yo encontré y dijimos, ¿verdad? Fíjense bien, aquí este punto se está llamando BP, pero es positivo porque le estoy refiriendo al voltaje de BDS. Aquí todos son voltajes positivos. Sin embargo, todos estos voltajes de compuerta fuente son negativos. Bueno, en magnitud, el valor que tenga yo aquí va a ser igualito a al que tenga yo aquí, no más que cambia. Estos son valores negativos y estos son valores positivos. Todos. Esa es la diferencia, en pocas palabras, entre lo que es el voltaje de oclusión y el voltaje de corte. ¿Dudas? Está bien. Entonces, fíjense bien, a partir de mis curvas de salida, ¿por qué? Porque esto sí yo lo puedo generar, bueno, generar porque, bueno, y ahorita no tenemos ni siquiera acceso al laboratorio, pero en el laboratorio tiempo atrás teníamos un trazador de curvas y dentro de ese trazador de curvas podíamos generar una familia de curvas. Teniendo nosotros estas curvas, gráficamente podíamos nosotros sacar nuestra curva de transconductancia, que en pocas palabras es la forma en que trabaja mi transistor de efecto de campo, ¿sí? Entonces, fíjense bien, aquí tenemos el eje de las ordenadas, ya dijimos que son corrientes.
En el caso de la curva de salida, la abscisa eso es BDS, aquí está BDS. Y en la curva de transconductancia, mi eje de las abscisas es el BGS. Es lo que cambia entre la salida y la entrada, ¿sí? Entonces, fíjense bien, yo hago la referencia con respecto a estos valores o estos voltajes que yo puedo variar. Esto lo puedo variar fácilmente variando esta fuente, ¿sí? Esa fuente BGG está variando el voltaje BGS, ¿sí? Este de aquí a acá. Si yo varío esto, puedo estar variando, o sea, hacerlo 0, o sea, ponerle en corto, o irle dando valores negativos. Bueno, cada vez que yo aplico un voltaje negativo, voy a tener una corriente diferente, pero ya no va a ser, o sea, no le vamos a nombrar la IDSS. Esta IDSS es la corriente máxima que me puede dar el dispositivo en el circuito, no en las especificaciones, ¿sí? Bueno, aquí sí hay un punto. Si se fijan, jóvenes, esta IDSS la estábamos sacando en función de quién. De esta malla, o sea, mi malla de salida es a partir de esta malla, ¿sí? Entonces está tomándose la limitante que me va a dar en mi circuito, en realidad, ¿quién es? Y si se fijan, esta dijimos, ¿verdad? Que es una configuración de fuente común. Y otra vez, esta fuente es común porque es común al circuito de entrada como al circuito de salida. Ahora, si ustedes ven el circuito de salida, prácticamente sería que mi VDD, la caída en RD, la caída que hay en los puntos drenaje fuente y se acabó, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad, ¿qué elemento es el que me está limitando la corriente? ¿El resistor? Exacto, la resistencia RD, ¿verdad? Entonces, esta IDSS es la que nos da el fabricante. No sé si ustedes me hicieron favor de conseguir la hoja de datos del transistor que digamos que era el 2N5457. Es con el que está prácticamente, con ese número, trabajamos las prácticas reales. En este momento, pues, no lo estamos trabajando, pero es muy importante tener las hojas de datos porque hay muchos datos que nosotros desconocemos, ¿sí? Entonces, al decir un valor de IDSS, bueno, alguien diría, bueno, ¿por qué le puso 8 y no 9 o lo que sea, no? Bueno, porque ahí el fabricante nos da un valor entre un mínimo y un máximo, ¿sí? No sé si alguien trae las hojas. Bueno, yo aquí tengo la hoja, pues ahora sí, como dicen, me van a tener pues que creer, ¿no? En las hojas de especificaciones, no me voy a referir a esta porque no tiene ningún caso. Si ustedes no tienen las hojas, pues no tiene caso estarles diciendo. Ya mandaron la hoja al grupo, profesor. ¿No? ¿Alguien la mandó? Sí. Ah, bueno, entonces ya ahí la tienen. La mandé, profe. Ah, muchas gracias, joven. Bueno, entonces ahí la tienen. Entonces, de favor, ahí ustedes pueden ver, no como referencia, sino simplemente para que vean que sí existe, ¿no? Entonces, en las especificaciones
del 2N5457, porque si entraron o sea, si ustedes tienen la hoja de especificaciones, esa hoja de especificaciones cubre dos más, o sea, dos dispositivos, que no me acuerdo si es el 59 El y otro más, 58, ¿no? ¿Perdón? el 58. El 58. Bueno, nosotros de esos tres, bueno, vamos a enfocarnos todos al 2N5457. Entonces, en ese rubro que estamos tratando de verlo, en donde dice características de encendido, porque precisamente esa IDSS, pues es cuando está encendido, o sea, cuando está trabajando nuestro transistor. Entonces nos da tres valores, ¿sí? Un mínimo, un típico y un máximo, ¿sí? Entonces, para este transistor nos da que la típica es de 3 miliamperes, la mínima es de 1 miliamper y la máxima que puede trabajar este dispositivo es de 5 miliamperes, ¿sí? Aquí no pasa nada, ¿por qué? Porque es teórico, entonces yo puedo ponerle el valor que yo quiera, pero cuando nosotros estemos trabajando al transistor, no nos podemos salir de estas especificaciones que da el fabricante, porque él ya hizo las pruebas físicas a cada elemento que ellos están construyendo, ¿sí? Entonces, fíjense bien, esta IDSS es la corriente máxima que puede manejar mi circuito, perdón, mi transistor, ¿sí? Mi transistor, a diferencia a la corriente que yo voy a definir en mi circuito. ¿Qué quiere decir con esto? Que nunca puede, o sea, físicamente hablando del dispositivo, nunca puede ser arriba de los 5 miliamperes. Nada más que pónganse listo, porque después alguien me dice, es que usted dijo, profesor, que la corriente no puede ser arriba de 5. Sí, estoy haciendo una gran aclaración. Eso es cuando yo estoy trabajando realmente al transistor, o sea, físicamente, yo lo hago en un circuito y tengo en mis manos tengo el 2N5457, la corriente no puede ser arriba de 5 miliamperes, ¿sí? Porque eso es real. Pero aquí, como lo estamos trabajando pues en forma teórica, pues yo la corriente esa IDSS, en cada problema yo la puedo definir. O sea, yo les puedo decir, pues este transistor, como lo hicimos aquí, ¿verdad? Este transistor ni siquiera ponemos número, nada más ponemos que la condición que la IDSS en este caso es de 8 miliamperes. Y fíjense bien, yo aquí mantuve el valor de BP, ¿sí? Pero en realidad este valor de BP, ¿a qué es igual realmente? Realmente en teoría, le vamos a poner el BP, realmente a qué sería igual de lo que acabamos de decir. A la corriente mínima. Bueno, a partir del voltaje pinch-off podemos calcularle el voltaje mínimo, ¿no? Sí, sí. Pero a ver, haga recuento de esto, joven. Existe una diferencia entre un BP y otro BP. Dijimos que en magnitud es igual y cambia, El signo. exacto. Ahora, uno de ellos es diferente en principio. Por lo tanto, ese BP debería de llamarse como. Lo acabamos de decir ahorita.
Le voy a poner, ¿El voltaje GS? ¿y cómo se llama ese voltaje B? Porque todos estos son VGS. Es igual al voltaje BGS cuando está en la región de corte. Exacto, entonces se llama VGS, y así se pone en corte. ¿Sí? Cambiar la pregunta. Es que no pintó bien. Se llama VGS en corte. Entonces fíjese bien, cuando aparece o debería de aparecer el BP, se le está definiendo cuál. Si yo les pongo VGS en corte, este BP, ¿qué signo de polaridad debería de tener? Negativo. Negativo, exacto. Negativo. Exacto, este VGS es este punto, jóvenes. ¿Sí? Las personas que han hecho esto le dieron el mismo valor, lo único que hicieron fue cambiarle el signo. ¿Sí? Entonces aquí el menos BP es igual al que encontramos con la primera curva, que este también es BP, pero este BP es positivo. Entonces la diferencia entre este BP y este, el concepto es lo que yo quiero que les quede bien claro. El concepto es que con este VG, que en realidad es el VGS de corte, cuando yo aplique el voltaje entre compuerta fuente, que fue el mismo que encontré aquí, o sea, en pocas palabras, en este ejemplo, cuando yo le aplique menos 4 volts, en ese momento el canal ya se ocluyó, o sea, ya se cerró, ya no pasa corriente, la corriente va a valer 0. ¿Todos? Entonces, la clase pasada inclusive pudimos sacar cada punto de corriente, ¿sí se acuerdan? Utilizando la ecuación de Shockley. Lo único que se hace es, a partir de esta ecuación, se empiezan a variar los valores de BGS. Entonces aquí se vio, ¿no? Cuando teníamos un voltaje de menos 1 volt de BGS, ya cambió la corriente, ya no vale 8, sino que ahora vale 4.5 miliamperes. Y así sucesivamente hasta llegar cuando mi BGS, o sea, mi BGS es igual al voltaje de pinch-off, al de pinch-off que estamos refiriendo, ¿sí? En ese momento se ocluye el canal y queda una corriente de 0. ¿Todos? Entonces, en ese sentido, vemos que efectivamente yo puedo sacar aquí, cuando mi BGS vale 0, pues tiene exactamente las mismas condiciones, ¿sí? Aquí está mi BGS y cuando vale 0 es este punto. Cuando mi BGS vale menos 1, ¿sí? Aquí está BGS y vale menos 1, lo único que tengo que hacer es, o sea, yo todavía no tengo la curva, sino trazar, bueno, para que coincida con mi imagen que tengo ya hecha. Bueno, ya no quedó exactamente. Bueno, pero aquí quedaría, bueno, la podemos modificar. Entonces, esta me da este punto y esta me da el voltaje que estoy aplicándole de menos 1. El menos 2, ¿sí? Volvemos a hacer lo mismo. Y tenemos este punto, ¿sí? El menos 3,
Pues sí, lo estoy forzando porque el dibujo no está encuadrando. Aquí estaría -3. -3 volts. -2 volts. ¿Sí? Y las corrientes siguen siendo las mismas. Aquí vale 4.5, aquí vale 2, aquí valía algo así como 0.5. Y la última es cuando mi VGS es igual a menos BP, que es el voltaje de compuerta fuente para cortar. En ese momento aquí vemos que es el voltaje aplicado, pero la corriente vale 0. ¿Todos? Y esa es mi curva. Esta curva, entonces, ¿qué me está representando esta curva, jóvenes? Pues en pocas palabras, la ecuación de Shockley, ¿qué me está representando? Lo que había dicho, el comportamiento del drenaje. Sí, el comportamiento. Aquí también este es el comportamiento, joven. O sea, no podemos omitir datos o palabras, porque lo que hacen es que cuando uno dice lo que es, pues es lo mismo, profesor. Mientras ustedes no terminen todo de explicar, en principio así fue la primera pregunta, ¿no? ¿Qué entendían con respecto de esta y de esta? Bueno, ahí a jalones y como quieran, lo hemos llevado. Y ahorita volvemos a llegar a una conclusión. Entonces, en realidad, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? ¿Qué me representa a mí? ¿Qué entiendo a través de esas curvas? ¿Qué entiendo? Esta curva de transferencia, Sí, acuérdense, las curvas de transferencia. ¿Cómo definimos las curvas de transferencia? Con la curva de entrada, con la curva de salida. ¿Alguien se acuerda que dijimos cómo se define una curva de transferencia? Es el comportamiento que tiene el dispositivo a través del circuito. Cuando definimos... Es la diferencia. ¿Dónde? A veces se les olvida todo, jóvenes. Cuando iniciamos, fíjense, cuando iniciamos el diodo, dijimos que la curva de transferencia es aquella que en sus ejes pueden ser todo menos tiempo. Y por eso, en nuestro osciloscopio, la única curva que obtenemos en esa forma es cuando nosotros lo ponemos en XY. Entonces, en el momento en que yo pongo mi osciloscopio en XY, las curvas que yo voy a obtener son curvas de transferencia. Y hasta les dije, pueden ser tortas contra dragones, ¿verdad? O negros contra blancos. No tiene que ser forzosamente un parámetro definido. En nuestra materia sí se define un parámetro muy importante. Cuando en esa curva de transferencia yo pongo en un eje pongo voltaje y en otro pongo corriente, en automático yo como ingeniero en ese momento tengo que la curva que yo voy a obtener allí va a ser el comportamiento eléctrico del dispositivo que me esté generando esa curva. ¿Todos? Entonces, si yo pongo en mi eje cartesiano, pongo una línea con una pendiente, en automático, y mis ejes son voltaje contra corriente, en automático ustedes ya tienen que decir qué es. ¿Y qué sería, jóvenes?
La pregunta totalmente fuera de aquí, yo no sé por qué alguien no la contesta, ¿no? Esto es lo que me genera en mi imaginación un eje cartesiano. Pongo en XY y en automático aparece un punto. Mi osciloscopio está esperando que llegue el desplazamiento que voy a tener yo sobre el eje de las ordenadas y después con el eje de las abscisas, ¿sí? Y si esa respuesta me da esto, siendo que este es voltaje y este es corriente, en automático ustedes van a decir, ese es un elemento resistivo. Y se acabó. De lo que estamos viendo ahorita, voltaje contra corriente. Y ustedes ven esto, ¿qué dicen? ¿Es la curva de quién? ¿De un diodo? De una unión nada más, de una unión. Dijimos, ¿verdad? El nombre como diodo se le puso porque es pues sí, la forma de poder poner en su forma mínima un semiconductor N y un semiconductor P, ¿sí? Y a esa unión se le llama rectificante o diodo, ¿sí? Entonces, siempre que yo vea esto, cualquier dispositivo que yo vea, ¿sí? Si yo, en el caso del transistor bipolar, yo entre las uniones de base y emisor, tendría yo esta curva, y no es un diodo. Entonces, ¿qué deben de pensar ustedes? Allí hay una unión, y punto, ¿sí? Aquí, en el caso del FET, ¿por qué no aparece esta curva? A ver si alguien me puede decir. Porque, bueno, esa curva se forma cuando el voltaje empieza desde a partir del punto 7, se empieza a generar la corriente. Sí, joven, está bien, pero fíjese, usted se brinca una bola de cosas para llegar a ese punto. Yo pienso, jóvenes, que ustedes siempre deben de expresarse que la otra persona no sabe nada, para que la otra persona se entere de que realmente está entendiendo las cosas. ¿Por qué? Porque simplemente usted, esto que me acaba de decir, claro, es un ejemplo a lo mejor tonto, pero imagínese que usted le quiere explicar a algún familiar de usted que no sabe nada de la carrera, ¿no? Claro que la pregunta es tonta porque va a decir, pues a mi tío, al que sea, pues no le interesa, ¿no? Pero imagínese que usted quisiera explicarle algo a alguien. Entonces, para llegar a lo que usted me acaba de decir, ¿qué tanto tuvo que haberle dicho? Eso en pocas palabras usted lo puede expresar ahorita porque todo el mundo conocemos eso. Y con el puro hecho de decir, vale 0.7, pues sí, uno ya lo intuye porque ya lo sabe. Pero muchas veces uno no sabe si la persona se lo aprendió de memoria o realmente sabe por qué está pasando eso, me interesa a mí, joven. A mí me interesa saber qué tanto están aprendiendo. ¿Por qué? Porque el 0.7 a cualquiera le dice, maestro, cuando tú veas un transistor y entre base y emisor hay un 0.7, pero fíjese, aunque sea tan rápido, usted me tiene que decir por qué vale 0.7. Porque su comportamiento es como un diodo y antes de generar ese voltaje, de 0 a punto 7 funciona como un circuito abierto. Ajá. Entonces, pasando el 0.7 se empieza a generar la curva. Pero fíjese, o sea que su objetivo de usted es generar una curva. No, Sería su comportamiento de corriente contra voltaje, entonces. No, está bien. Si yo pongo al revés, lo único que va a pasar es que va a alterar la forma.
Y esa es una forma, ¿cómo le diré? Pues ya estigmatizada de que la curva, cuando ustedes ven esta curva, siempre va a estar referida voltaje contra corriente. Eje de las ordenadas, corriente, eje de las abscisas, voltaje. Normalmente. Ahora, para ustedes el objetivo es dibujar la curva. ¿Cuál es el objetivo de ustedes como ingenieros? Hablando de esa, perdón, no le dije, ándele, exacto. Pues la curva me está dando la referencia. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense, eso es lo que yo quiero que, no que me lo digan verbalmente, sino que intuitivamente lo entiendan, ¿verdad? El punto 7 aparece porque está polarizado primero directamente, primer concepto que tenemos que tener, y que ya estamos aplicándole un voltaje entre sus terminales de cualquier dispositivo que estemos hablando, estamos aplicándole un voltaje arriba de 0.7, ¿sí? Si nosotros vemos en el caso de un transistor, ¿por qué está polarizada directamente la unión emisor-base? Por eso. No, no. A lo mejor se está yendo, señorita, ¿por qué vale 0.7? No. Sí, ya sé que si es de germanio va a valer 0.3 y en este caso que es de silicio vale 0.7. No. La pregunta es, ¿por qué hay 0.7? Porque es una unión NP. Y si fuera PN, caray, Empezaría en punto 3. no, ya se perdieron, jóvenes. Ah, no, punto Ese, 3 es Germania, lo siento. sí. Y lo que me dijo alguien que dijo que no se puede polarizar una unión PN, entonces, ¿qué va a pasar cuando tenga un transistor PNP? No, Pues sí se puede ven, polarizar, pero sería polarización inversa, ¿no? no, porque un transistor PNP también lo pueden polarizar en las 3 regiones que hablamos, jóvenes. Sí, Por eso pero es que, quería ¿ande? volver a la fuente, ¿no? O sea, estamos Por polarizando eso, el no, NP bueno, e invertir la fuente en el PN. no, por eso, jóvenes, es que ustedes se agarran y se aprenden una cosa y ya esa ya no se puede mover. No, desde luego, si ustedes tienen un transistor PNP, entonces obviamente que tienen que cambiar todas las fuentes, eso ya se, por eso les digo que para que ustedes hablen del punto 7, que lo dijo ahorita el joven así muy rápido, pues es porque tenemos punto 7. Bueno, y la pregunta fue, ¿y por qué vale punto 7? ¿Será porque está ¿Entiendes? Por la unión NP de que se forma en el base emisor. Sí, pero estamos de acuerdo que porque está polarizado directamente? ¿por qué? Estamos polarizando su terminal Sí, con la terminal de la batería o pila. sí, ese ya pasamos todo eso por ahí y tristemente no quedó nada. Entonces vamos para atrás y eso que les digo va para atrás quiere decir que no hay adelanto. Yo tengo mi transistor,
Y esto ya lo habíamos visto, ¿eh? O se supone que ya lo habíamos visto. Yo tengo aquí mi transistor y físicamente lo puedo tener aquí, ¿verdad? Aquí está mi transistor. Aquí lo tengo. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Identificar si es un PNP o PNP, NPN. Ándele. Ahorita ya no entraría esa pregunta porque usted ya me puede decir con toda seguridad de qué tipo de transistor lo estamos hablando. NPN. NPN. Claro. Entonces ya no tiene usted que averiguar porque la flechita está saliendo. Segundo paso o el nombre que le quieran poner. Ya lo van a hacer físicamente. Y entonces ustedes tienen su transistor. ¿Y qué es lo que sigue? Polarizarlo. Ándele. Entonces, en función de cómo lo van a polarizar, va a funcionar ese transistor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿todos los circuitos que hemos visto están polarizados para qué? Para Para amplificar. amplificar. Para amplificar. Esa era la respuesta, jóvenes, para amplificar. Y entonces, de lo que hemos aprendido, volvemos a ver, ¿verdad? Las uniones, ¿sí? Entre el circuito de entrada y el circuito de salida, fíjense bien, el circuito de entrada, ¿quién lo está formando? ¿Entre qué terminales lo está formando? Y fíjense, aquí voy a poner nada más esto, porque les Base faltó decir, colector. sí, pero si yo no pongo esto y dejo el transistor ahí volando, no pueden definir muchas cosas. Al poner esto, ya están definiendo qué. La Tierra es la referencia y entonces ya te das cuenta cuál es la entrada y la salida del dispositivo. Sí, pero antes de todo eso, hay algo más importante que eso. Bueno, ¿qué tipo de configuración es? Si hablas de base Eh, común o emisor. Exactamente, pues esa es la otra parte muy importante, jóvenes, que para ustedes lo dan como obvio y no es obvio. Porque si yo no pongo una tierra, ustedes no van a saber a dónde está, si es de base común o es de colector común. Entonces, al poner yo esta tierra en automático, quiere decir que la configuración que voy a hacerle a este transistor va a ser de emisor común. Entonces, ahora sí ya puedo definir. ¿Definir qué? El circuito de entrada y el circuito de salida. Exactamente, jóvenes, exactamente. Y a partir de eso, hicimos una tablita por ahí, o más o menos, que dijimos que hay 4 formas de poderlo polarizar, ¿sí? ¿Sí se acuerdan o no? Sí, sí, profesor. Entonces, si estamos hablando que yo quiero que este trabaje como amplificador, ¿qué me dice lo que hemos visto? Entonces ya pueden hablar con toda la propiedad, ¿verdad? Circuito de entrada y circuito de salida. Ahora sí, Que, díganme. que en el circuito de entrada tenemos que conectar una fuente polarizada de manera directa para que Ajá. en el base emisor. Pues en pocas palabras, nada más decir, el circuito de entrada debe estar polarizado directamente. El circuito de salida debe estar polarizado inversamente y se acabó. Y por ese motivo, al estar polarizado directamente, arroja un voltaje de 0.7. Esa es la razón. ¿Todos?
Entonces, por eso es, porque fíjese bien, si este transistor lo llevo, claro, a lo mejor la pregunta no la puedo hacer porque no hemos visto nada del transistor cuando está trabajando como conmutador, pero fíjense bien, si yo al transistor lo usara como un interruptor cerrado, ¿sí? Si se acuerdan de esas polarizaciones, ¿cómo deberían de estar, cómo deberían de estar polarizadas esas uniones cuando mi transistor está trabajando como un interruptor cerrado? ¿Inversas? Pude haber dicho todo menos eso. No, ambos tienen que estar polarizadas directamente. Ambas, ¿verdad? Esta y esta deben estar polarizadas directamente. Entonces, fíjense bien, si yo digo, no, pues mi dato para mí ya está polarizado esto, y en automático digo, este transistor está trabajando como amplificador. No, porque no sabemos cómo está polarizado el circuito de salida, ¿sí? Si este está inverso, entonces sí puedo asegurar, este transistor está trabajando como amplificador. Pero si este está polarizado también directamente, ¿sí? Aquí no vamos a tener punto 7, sino vamos a tener un voltaje que puede oscilar entre punto 8 hasta punto 9, ¿sí? Pero ambos están polarizados directamente. En ese momento mi transistor está trabajando como un interruptor cerrado. ¿Todos? Entonces, a lo que estamos viendo ahorita, la unión, vamos parte por parte, ¿verdad? Parte por parte. Entonces, estamos viendo que aquí en el transistor, la curva característica de entrada se genera como un diodo, porque nada más hay una unión, ¿sí? Esta unión, que puede ser PN o PN, o sea, NP o PN, ¿sí? Para que no se les olvide, porque creen que un transistor al revés es un transistor PNP. Y lo mismo, si yo tengo que polarizar directamente esta unión, ¿cómo deben ser las fuentes? Fíjense aquí, claro, tenemos que poner una resistencia, ¿verdad? Y si uso una batería para cada lado, dijimos, ¿verdad? Este es material N, entonces tiene que estar polarizado directamente, entonces aquí viene el negativo y el positivo, y se acabó. Más, menos, y estoy polarizando directamente esta unión y tenemos punto 7. Aquí, ¿cómo sería? Este es material P y este es material N. El negativo tiene que ir a la resistencia. Exacto. Entonces, si se fijan, el valor es igualito, lo único que cambiamos fue, aquí era positivo, pues ahora aquí es negativo. Y se acabó. Porque estuvo grave eso que dijo el compañero, que no se puede polarizar una unión PN al revés. Y aunque fuera un diodo es lo mismo. Ustedes lo pudieron polarizar directo o inverso. Entonces, cualquier unión PN se puede polarizar directo o inverso. Todos. Entonces, si se fijan, quiere decir que muchos conceptos no los tienen, jóvenes. Y sin embargo, ahí vamos. Bueno, entonces regresando a nuestro dispositivo, estamos viendo que efectivamente en la unión, ¿cuál es la unión? En el único donde hay una unión. Aquí en nuestro dibujito, en esta parte es en la única donde existe una unión, ya sea PN o NP, ¿sí? Que dijimos, si el FET es de canal P, entonces todo se invierte, ¿sí? Aquí por eso está todo en rojo. Esto fue la clase pasada. Entonces la pregunta siguiente, a ver si todo esto ya lo habíamos visto, jóvenes. ¿Por qué no hay entonces curva de entrada?
Porque sería la misma fuente. Aquí está mi circuito, jóvenes. Cualquiera que vean este o este. Yo ya lo hago acertando la respuesta que no hay curva de entrada. Estaba más fácil nada más decir, bueno, si no hay curva de entrada por, aquí está mi circuito de entrada, jóvenes, configuración de fuente común, por lo tanto este es mi circuito de entrada. Pregunto, ¿por qué no hay curva de entrada? Fíjense, jóvenes, voy a poner un circuito equivalente que no es directo, pero les va a ayudar. Y si vamos punto por punto, es importante para que nos demos todos cuenta qué tanto nos estamos ya metiendo a lo que es nuestra carrera, ¿sí? No nada más estar leyendo y más o menos tratar de entender, sino ya inmiscuirse en lo que es realmente mi circuito. Entonces, si ustedes se fijan, el concepto como concepto, yo es esto. Hay una terminal de drenaje a fuente, ¿sí? Ya sabemos que hay una compuerta. Bueno, si alguien me puede decir como circuito equivalente entre drenaje y fuente, para ustedes como concepto, ¿a qué sería igual? Aquí está el dibujito. Aquí. Entre este punto y este punto, aquí adentro, ¿qué hay? Una resistencia. Exacto, una resistencia. Bueno, aquí, ¿cómo le haremos? Para no estar dibuje. Pues vamos a poner aquí, entre la terminal de drenaje y fuente, lo que es el canal es una resistencia. ¿Eh? Perdón, es una resistencia. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Que en principio, si es una resistencia, no tiene polaridad, ¿sí? Si ustedes una resistencia la pueden poner de un lado o de otro y no se altera nada. Bueno, aquí vamos a ver que cuando los JFET eran construidos de cierta forma, efectivamente no había ninguna diferencia entre drenaje y fuente. Los actuales sí ya hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el drenaje es la terminal que va a disipar mayor cantidad de energía, ¿sí? Ahora, la terminal que está faltando, para ustedes, ¿cómo sería con respecto a lo que es el dispositivo? Aquí estamos diciendo que entre drenaje y fuente existe una resistencia, que es la resistencia propia del canal, ¿sí? Y tiene una lógica, porque en el momento en que yo lo empiezo a polarizar, por el concepto de que este es un concepto que va a funcionar en función de un campo eléctrico, ¿sí? Un campo eléctrico, empezamos a controlar la corriente, ¿sí? Un campo eléctrico. Entonces, a partir de allí, tenemos el concepto que hay una resistencia. Y ahora, para ustedes, el concepto de esto, ¿cómo sería? Entre la compuerta y el canal. ¿Qué habría? Y lo que hemos visto, jóvenes, ¿qué se imaginan que hubiera entre la terminal de la compuerta
y el canal cualquiera de las terminales. ¿Una unión? Sí, ¿y cómo lo representan? ¿Un diodo? Ándele un diodo, ¿verdad? Y un diodo en esta forma. Y aquí está conectado, ¿sí? Y este es mi terminal de la compuerta. Y a partir de ahí yo ya me doy cuenta, ¿sí? Entonces ya a partir de esto, ustedes ya me pueden decir, ¿hay o no hay curva de entrada? Ya dijimos, no hay curva de entrada. La siguiente pregunta es, ¿por qué? Rápidamente ustedes ya deberían de contestar esto, jóvenes. Porque se anularía una con la otra. ¿El qué, perdón? No. Se anularía. Sí, usted está diciendo que esta y esta se anulan. No, no tiene que ver nada. Por la polarización del diodo, va a estar polarizado Claro, por la polarización del diodo. ¿Y cómo se está polarizando? inversamente. Fíjense, empezamos, el BGS, empezamos en cero. Cero, ¿qué quiere decir? Que hago esto, joven. Por lo tanto, el diodo, ¿cómo está polarizado? Ese diodo. ¿Cómo está polarizado? Inverso. ¿A dónde está el positivo y el negativo? El positivo está en la compuerta y el negativo en la resistencia, supongo. ¿Aquí? No, aquí no podemos suponer nada, joven. Aquí lo estamos viendo. Entre la compuerta y la fuente, ¿hay alguna fuente? No. Entonces, por lo tanto, entre la compuerta y fuente, si no hay ninguna polarización que lo polarice, entonces mi diodo, ¿cómo se comporta? Circuito ¿Como abierto. corto? Fíjese, señorita, en un corto, ¿cuáles son los parámetros que a mí me importan en un corto? Rápidamente, esos parámetros es voltaje y corriente. En un cortocircuito, ¿cuánto vale el voltaje y cuánto vale la corriente? Sería circuito abierto, profesor. Sí, pero la señorita me va a contestar eso. Es que si se van dando cuenta, jóvenes, no hay nada que esté sustentando lo poquito o mucho que hayan entendido. Sí, lo siento, profesor, me equivoqué, era como un circuito abierto. En el cortocircuito, el voltaje es el valor de la fuente y la corriente vale 0. A ver, fíjese, usted acaba de decir totalmente todo al revés. Acaba de decir usted que el voltaje es igual a la fuente. Aquí el voltaje, ¿cuánto valdría? Sí, lo siento, es al revés. Pues sí. Sí, entonces vuelve como jugar al gato y a la gallina, ¿no? No, perdón, al gallo o a la gallina. El juego es, si no es gallo, pues es gallina. No, jóvenes, tienen que estar atentos, concentrarse, para que cuando ustedes digan algo, ya pasó pues, por el proceso que debe de ser, por el pensamiento y que ya hayan entendido realmente el concepto. Porque imagínense, si a ustedes lo están valorando de algo, pues en esto ya les dicen jóvenes, pues hasta luego, porque para usted un cortocircuito va a tener usted la fuente y la corriente cero, pues entonces yo no entiendo por qué entonces se queman las casas, ¿verdad? Cuando hay un cortocircuito. Porque ese concepto sería cuando está el circuito abierto. Bueno, jóvenes, pues ya se va, vean, se va toda la clase
en algo que ya debería de estar. Entonces vamos ya a retomar porque si no, no avanzamos. Efectivamente, nosotros vamos a ver que en mi circuito aquí, como yo empecé, yo puedo empezar con un cortocircuito, o sea, entre las terminales de compuerta y fuente. En ese momento estoy generando un BGS igual con 0, ¿sí? No hay voltaje entre compuerta y fuente, ¿sí? Y en ese momento se comporta como lo que es, como una resistencia, ¿sí? Y esa resistencia me va a dar un valor de esta corriente, porque aplicándole un voltaje de BDS, este BDS, para llegar a este punto, quiere decir que yo lo empecé a variar, empezó a variar, a variar, a variar. Toda esta variación de voltaje me generó una pendiente. Esa pendiente me está dando a mí el concepto de que de aquí hasta acá, hasta antes de llegar al BP, mi componente se comporta como una resistencia variable, vean. ¿Varía cómo? Pues en función del voltaje aplicado. Es una resistencia que yo le pongo un voltaje y va a tener un valor óhmico para que me dé una corriente. Cambio el voltaje, cambio el punto, o sea, va a tener una resistencia diferente a la anterior y por lo tanto voy a tener otra corriente, ¿sí? Entonces, esto yo puedo tener una corriente en función de un voltaje, una resistencia, ¿sí? En el momento en que yo llego a este punto, que es el que a mí me interesa que se les aprenda, a partir de este punto donde cambia de la región óhmica a la región de amplificación, región de saturación, esa dijimos que es cuando nosotros tenemos el concepto de que ese concepto se dice que está ocluido mi transistor, está ocluido, ¿sí? Está ocluido. Entonces, en todo este punto se comporta como una corriente, o sea, como una fuente de corriente, que quiere decir que aunque varíe el voltaje, la corriente permanece y la condición es que VGS vale 0. Bueno, ya todo esto ya lo vimos. Ahora fíjense bien, en todo el tiempo que yo estoy trabajando a mi transistor como amplificador, el VGS, a partir de 0, todos los voltajes como son. Negativo. Son negativos, exacto. Entonces, fíjense bien, ahora aquí la unión, esta unión que estamos viendo, porque aquí hay una unión, ¿sí? En el caso del transistor, que es de canal N, este es negativo y este es positivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo está polarizado? Inversamente. Y al estar inversamente, ¿qué corriente genera? Estaría abierto el circuito. Casi, ¿verdad? Es como si fuera un circuito abierto. Genera corrientes del orden de ¿cuánto? De los nano. De los nanoamperes, ya lo habíamos dicho esto hasta el cansancio. Entonces, por esa razón es que no existe curva de entrada, porque todo el tiempo está polarizado inversamente. Y para mí, el circuito de entrada que está dado entre lo que es la compuerta y la fuente, prácticamente para mí es como si fuera, prácticamente hablando, prácticamente sería como un circuito abierto. Por eso es que tienen una impedancia prácticamente muy grande. Esa es su primera característica del FET. Tienen una impedancia muy grande, ¿sí? Entonces, en ese momento, yo ya sé que no va a tener una curva característica de entrada, pero la curva indirectamente que puedo sacar, esto es lo que me está dando el dispositivo. O sea, esto es ya como funcionamiento. Y esa es la representación de la ecuación de Shockley. Es la representación de Shockley. Entonces, fíjense bien, lo que yo tengo que hacer es unir estos dos conceptos para generar un punto de operación, ¿sí?
Entonces, gráficamente se puede, o sea, se logra partiendo ya sea de una o de otra. Como estamos hablando del dispositivo, entonces tenemos que ver que hay que generar la curva de transconductancia, porque el transistor de efecto de campo es un transistor de transconductancia. Y yo les pedí de favor, ¿qué es la transconductancia, jóvenes? Ya sabemos que es la GM. Y GM quiere decir que es la transconductancia mutua. Dejémosla solita como G. ¿Cómo definen ustedes la transconductancia? Bueno, a ver, dígame, ¿usted qué entiende por transconductancia mutua? Profe, Ah, ¿es la característica eléctrica relacionada a la corriente de salida? pero faltó algo, ¿no? Bueno, de un dispositivo con la tensión de entrada del mismo. No, yo ahorita nada más le estoy pidiendo de favor que me diga qué entienden ustedes por transconductancia. Es como si yo les digo, ¿qué entienden ustedes por resistencia? Y digan todo lo que están diciendo, no, pues la resistencia va en función del circuito. No, no tiene que ver nada. Profe, yo encontré que era una propiedad de ciertos componentes electrónicos que se puede conocer como la conductancia, bueno, el recíproco de la conductancia en una resistencia. Exactamente, el recíproco de una conductancia. ¿Y ahora qué es conductancia? Es una propiedad para que pueda conducir la corriente, bueno, la corriente. Está bien. Entonces dígame, la transconductancia, ¿a qué es igual? Pues sería la oposición a la corriente, ¿no? Igual que la resistencia. Sería la capacidad que tiene el elemento de conducir, más bien, no de oponer como la resistencia. Por eso, entonces, ¿cuál sería? O sea, lo que quiero que ustedes me digan, ¿cuál es su expresión de la transconductancia? Para no La darle... corriente entre el voltaje. Exacto. Entonces, ¿qué vendría siendo qué? El inverso de la resistencia. Exacto. ¿Ese está dado en qué? En ohms. Y ese está dada, ¿En En MOS? y ahora está dada en... Siemens. Bueno, sí. Y pues si se fijan todo, hay que estárselo sacando con tirabuzón, jóvenes. Todo esto ya lo deben de tener. Ya, ¿para qué repito? Son alumnos de quinto semestre y están como si estuviéramos no sé en dónde. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener que trabajar en este curso, hacer la unión entre lo que es la respuesta de mi dispositivo con respecto a mi transistor, o sea, perdón, esta es la respuesta de mi transistor, o sea, en este caso de mi transistor de efecto de campo, y lo tengo que relacionar al circuito. ¿A través de quién? De una recta de carga. ¿Todos? Entonces, fíjense bien, en la mayoría de los libros que se aplican aquí al quinto semestre, todos lo hacen gráfico. Yo no me voy a la parte gráfica, aunque fíjense bien lo que voy a decirles. Los resultados son muy parecidos. ¿A quién? Hacerlo matemáticamente. Matemáticamente tiene una cierta complejidad, pero es la única forma en la cual nosotros, al poner un problema,
todos tenemos que llegar exactamente al mismo valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver, en la próxima semana, vamos a hacer primero ejemplos gráficamente, ¿sí? Para que ustedes más o menos, no es que se queden convencidos de lo que estoy yo diciendo, sino a lo que voy es que vamos a ver que dependiendo de cómo hagan la curva, pues es el resultado que van a tener. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que es un punto que yo pongo aquí y ustedes hicieron una gráfica, pues hay más o menos. Y entonces, la corriente, por decir algo, fíjense bien, hagan de cuenta que aquí tendría que valer 2. Y a lo mejor ustedes sacaron una corriente de 1.98 o de 2.02, no tanto, de 2.1, ¿verdad? Alguien va a decir, bueno, pues es que es casi, no, pero no es igual. En cambio, cuando se hace matemáticamente, todos, absolutamente todos, si lo hacen como debe de ser, todos debemos de tener exactamente el mismo valor. Todos. ¿Por qué? ¿Por qué se hace la complejidad de estas, jóvenes? ¿Qué es lo que no han entendido? En el examen pasado, sí, muchos sacaron los valores, pero yo no sé, yo no estoy, o sea, no estoy convencido de que la persona que lo está realizando está realmente entendiendo. ¿Por qué? Porque si realmente están entendiendo, van a ver que efectivamente tenemos que sacar todas las unidades para que yo sepa que realmente están llevando, hagan de cuenta, como una lectura. Ustedes están leyendo algo y todos tienen que ir, pum, 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 pum. Nada se brinca de aquí a acá y después acá. No, todos tienen que llevar la A, o sea, todas las letras tienen que ir igual aquí. ¿Por qué? Porque es cuando menos, es lo único que me está quedando a mí valorar. Porque fíjense, si se dan cuenta, jóvenes, tienen todo. O sea, ustedes qué están aprendiendo en realidad. O sea, para mí el aprendizaje es primero entender el concepto, que muchas veces pues ya lo tengo en duda, ¿no? El otro era que nadie tenía acceso a nada es nada. Tenían que deducir todos. Ustedes ahorita la tienen pues ya hecha esa parte. Es copiar nada más las fórmulas y aplicarlas. Y si a la aplicación ni siquiera las hacen como se les pidió, entonces díganme qué valor. Entonces, en este circuito, perdón, en este dispositivo, sí nos vamos a esmerar, jóvenes, porque es ya para cerrar ahora sí que el curso. Yo me tengo que enterar perfectamente bien de que todo el mundo ha entendido lo que hemos visto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues a través de ciertos problemas que les vamos a tener que aplicar el día del examen, todos. Entonces, fíjense bien, si entendieron ahorita esto, a ver si pueden realizar lo siguiente. Tengo este circuito, jóvenes. Profe, ¿puede mover un poco su hoja, por favor? Sí, sí. Alexa, silencio. ¿Sí? Claro. Este es mi BDD. Este es mi RD. ¿Sí? Me dan como datos
el VGS en corte, que vale menos 4 volts. Y me dan la IDSS. Igual a 12 miliamperes. Acuérdense que como en teoría yo puedo dar la corriente que yo quiera. ¿Sí? Pues si quieren anotar, determine el valor mínimo de VDD requerido para situar al dispositivo en la región de operación de corriente constante. O sea, lo que yo tengo que hacer ese es el concepto que yo quiero que empiecen a trabajar. Este es mi BDS. Yo tengo que hacer esto y llegar a este punto, que es lo que me está diciendo. ¿Qué voltaje BDS, que es este, se requiere para que a partir de aquí ya es la corriente constante? Entonces, ¿cuánto tiene que valer el BDD para llegar a este punto? 4 volts. Sí, este 4 volts, sí, es el que está aquí. Pero ¿cuánto se tuvo que aplicarle al BDS para llegar a ese punto? ¿12 volts? No, pues hay que entenderlo, ¿verdad? A ver si alguien lo puede definir ahorita, ¿no? Mientras paso lista. Entonces acuérdense, joven, que yo voy a empezar a variar mi BDS y empieza a variar este voltaje, pum, pum. Para llegar a este punto, en mi BDS tuve que aplicar un cierto valor de voltaje. ¿Sí? Y efectivamente, cuando yo llego aquí, el voltaje BDS vale 4, o sea, 4 de BDS, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué voltaje tuve que aplicar para que llegue a ese punto? ¿Por qué? Porque no es directo, hay una resistencia, entonces todo eso tienen que tomarlo en cuenta. Perdón, me está faltando el valor de la resistencia. Vale 560 ohms. Ahora sí ya. Anastasio Montaño. Presente, profe. Arismendi Rivero. Presente. Ayala Cruz. Presente. Barriga García. Barragán, profe, presente. Perdón, joven, discúlpeme. Barragán García. Ya. Bazán Gloria. Presente, profesor. Castro García. Presente. Chorreño Torres. Presente. Cruz Lara. Presente. Domínguez Franco.
Fabián López, Flores González, Presente. Gres Becerril, Presente. Guerra Galindo, Hernández Bautista, Presente. Hernández Labastida, Presente, profe. gracias. Herrera García, Presente, profe. gracias. López Aguirre, Presente, profe. gracias. Martínez Hernández, Presente. Mejía Elías, Presente, profe. gracias. Monterrubio Mares, Presente, profesor. gracias. Moreno Domínguez, Presente. ¿Cuántos Moreno Domínguez hay? Presente, profesor. ¿Usted quién es? ¿Moreno Domínguez? Sí, soy Moreno. Está bien. Moreno Martínez. Moreno Martínez. No está. Muciño Gómez. Presente. Palacios de Alba. Presente, profesor. Gracias. Rodríguez Herrera. Presente, profe. Gracias. Rodríguez Rodríguez. Presente. Romero Mendoza. Presente. Presente. Está bien. Aunque Rodríguez no había estado porque le pregunté, no estuvo. ¿Eh? Sí, presente. Aquí estoy, presente. Sí, pero cuando iniciamos la clase, le pregunté al joven, le dije, joven Rodríguez, y no estaba. Y ahora ya está, ¿verdad? Está bien. Romero Mendoza. Presente, profe. Sebastián Cruz. Presente, profesor. Soberanis Rodríguez. Presente, profesor. Solís Hernández. Gracias. Vergara Muñoz. Vergara Muñoz. Yepes González. Zamora Romero. Presente, profesor. Solozábal Sánchez. Bien. Bueno, entonces aquí, ¿qué deberían de haber hecho? ¿Perdón? No me dijo mi nombre. ¿A quién no le dije su nombre? Villeda Salvador. ¿Qué tiene falta, mi amigo? No dijo mi nombre, profe. Aquí está el grupo, ¿lo dije o no, jóvenes? No, profe, no lo mencionó. Está bien. No, profe. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, jóvenes? Lo vamos a hacer para que en base a esto empiecen a entender al dispositivo, ¿sí? Entonces tenemos que el BGS, o sea, el BGS que estamos dando aquí, estamos diciendo que es el BDS, es igual al BP, que es el BGS en corte. Pero acuérdense que el BDS, aunado al eje del voltaje de drenaje fuente, en magnitud es el mismo, pero en valor, ¿qué es? 4, pero positivo. Todos, o sea, la referencia que yo hago aquí, este valor es el BP. Este BP aquí vale 4 volts. ¿Sí? En mi curva de salida, ese es el BGS en corte, que vale menos 4. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿ven? En la región de corriente constante, el BGS, ¿cuánto vale? Cuando llega aquí, el BGS, ¿cuánto vale? 0. 0.
¿Y la ID cuánto vale? IDSS. Ándele. Y en ese caso vale 12 miliamperes. 12 miliamperes. ¿Sí? Ahora, yo tengo que sacar la caída que hay aquí en mi resistencia. Otra vez por leyes de Kirchhoff. Menos y más menos y más menos. Es el voltaje de BDS. ¿Todos? Sí. Entonces tenemos que la caída en RD es igual ¿a quién? A A la la corriente ID por la resistencia. o la resistencia. Y eso les va a dar un valor de 6.72. 6.72 volts. Es lo que se cae aquí. Por lo tanto, si aplicamos las leyes de Kirchhoff en toda la malla, me quedaría que el voltaje VDD es igual a quién? A la caída en RD más el voltaje en BDS. ¿Todos? Sí. BR vale ¿cuánto? 6.72 más el voltaje en BDS ¿cuánto vale? 4. 4, ¿no? Por lo tanto, el BDS que tenemos que aplicar para que llegue a este punto es de 10.7 volts. ¿Todos? Sí. Ese es el voltaje que tenemos que aplicar en BDD para que el BDS llegue a este valor y en ese momento, este BDS que vale 4, a partir de este valor, mi corriente es constante. Lo que yo estoy buscando es que ustedes vean el concepto que se está buscando. A partir de ahí, mi elemento se comporta como una fuente de corriente. Bueno, jóvenes, pues, si hay dudas, algo que no haya quedado claro, bueno, entonces el lunes ya empezamos a ver los problemas desde el punto de vista resolverlos gráficamente. Vamos a hacerlo rápido para que ya tengamos más tiempo para que lo hagamos matemáticamente, ¿sí? Ok, profe. Bueno, jóvenes, pues si no tienen más que agregar, que tengan buena tarde.